Espero que estén teniendo un buen lunes. Vamos a dar unos minutitos, perdón, a que sus compañeras se vayan integrando. Y mientras les adelanto lo que hoy vamos a ver. Hoy es la última sesión de historia universal. Hoy concretamos esa primera fase del viaje. Qué emoción, ya merito. Llegamos a la mitad de esto. Y bueno, hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y chan. Lo que les iba a comentar es lo siguiente, lo que se viene en breve o el futuro de este curso. Bueno, hoy finalizaremos con lo que es la parte de historia universal. Hoy veremos Guerra Fría, un mundo bipolar, como le quieran llamar. Vamos a hablar un poco también de la descolonización de Asia y África, que es otro tema muy padre, muy bonito. Y finalizaríamos con lo que es Guerra Fría y mundo actual, que pónganle muchísima atención porque ese es como un plus, dado a que también se da en geografía. Obviamente de diferentes maneras, pero sí se llega a checar. Entonces, lo que a continuación vamos a ver después de esto es que el día miércoles vayan preparándose porque tendremos un examen general. ¿Sale? Vamos a tener un examen general de historia universal. Espero que no me fallen, que no dejen de venir. Es muy importante que se vengan a probar conmigo, porque esa no solamente va a ser una forma en la que van a poder medir sus avances y que tanto les apoyó las sesiones, sino que también es un escenario que yo les ofrezco para que puedan, perdón, disculpen, para que puedan, digamos, confrontarse con lo que está por venir. ¿Sale? Entonces, digamos que de forma virtual es lo más cercano que yo les puedo ofrecer para el examen real. Y el día jueves me gustaría que cerráramos este ciclo con dudas, preguntas, comentarios y por supuesto con la resolución del examen. Bueno, no vamos a hacerlo todo porque es un examen pues más o menos larguito de 50 y tantos preguntas de historia universal, pero sí el día jueves le vamos a dar un poquito de tiempo a tips de estudio, a alguna de los temas que en el examen no les haya quedado muy claro y por supuesto a dudas de otra cuestión si ustedes siguen estudiando por su cuenta y ocupan Unidips y Pruébate y no sé cuántas herramientas más. Eso es en cuanto al cierre del examen de lo que es el curso de historia universal. Estaríamos empezando Historia de México el día lunes 18 de enero. Y como les comenté la semana pasada, tengo por ahí un problema esta semana y la que sigue. Les recuerdo que el día viernes tengo cita con mi dentista, entonces no me va a ser posible
verlas, porque además viajo hacia Ixtapaluca y por esa razón la clase se mueve al día jueves, o sea, este jueves de 2 a 4, y el próximo fin de semana, el día miércoles, bueno, es cumple de mi papá, entonces me gustaría estar con él, comer con él, aunque sea un rato, y de cualquier forma nos veríamos el jueves 21. ¿Sale? Por consiguiente, reitero, esta semana cerramos lo que es Historia Universal y para la siguiente comenzaríamos con Historia de México. ¿Vale? ¿Cómo ven el plan, chicas? ¿Las escucho? Hola, Belisa. Hola, Stephanie. Hola, perdón, es que ya no escuché bien. Entonces, ¿esta semana y la otra se va a tomar clase el jueves en forma del viernes? ¿O solo esta semana? Mira, esta semana en vez del viernes sería el Ajá, jueves. Y la ajá. próxima en vez del miércoles sería el jueves. Ah, ok. Bueno, gracias. Sí. No interfiero con algún otro horario, cursos que estén tomando. Bueno, yo no. Yo Tú estoy no. bien. Ok. Solamente es por por estas 2 semanas. No crean que va a ser así por siempre. Am, de cualquier manera, en lo sucesivo se va a respetar los horarios que habíamos acordado, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4. Y pues sí me interesa que estemos ahí duro y dale porque ya estamos del otro lado. Ya son 11 de enero del 2000, perdón, del 21, del 2021. Y pues eso indica que tenemos un mes y 8 días para el examen. Así es que en lo personal me gustaría mantener la constancia para que, creo yo, tengamos un colchón para aplicar lo mismo en Historia de México. Es decir, que cerremos en unas, ¿qué les gusta? 5 o 6 sesiones, más o menos, Historia de México. O sea que nos llevaría la primera semana la última semana o sea, vamos a ponerle 3 semanas de clase y en la segunda semana de febrero agarrarla de ya sea que las aliviane porque seguramente van a estar en estrés y también para resolver dudas generales. Ese es mi plan con respecto a Historia de México. Entonces creo yo, vamos a buen ritmo, vamos a buen tiempo y pues bueno, díganme cómo se han sentido hasta ahorita, qué les ha funcionado en las clases, qué mejoraría, antes de ya comenzar con exposición. ¿Cómo ven el plan a futuro? Sí, mi querida Fernanda. ¿Yo? Sí, es que abriste el micrófono. Ay, perdón, profe. Ah, no te preocupes. Bueno, algo que quieran No, comentar. pues todo está bien. Bueno, sí lo estoy entendiendo. Bueno, en el que sí tengo un poco más de dudas Ujú. ha sido como en el tema de la segunda. O sea, sí como que tengo dudas, pero sí lo estuve checando. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiera comentar algo? ¿Cómo vamos? Jocelyn, Belisa. Pues yo me siento bien. Ok. Vas para medicina, ¿verdad, Belisa? No, voy para química. Ah, química. Cierto, 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 cierto. Muy bien. Pues bueno, si no hay algo que comentar, que mejorar, pues ¿qué les parece si comenzamos con la exposición? Ah, adelante, Stephanie. Sí, vi que levantaste la mano. Me gustaría saber si terminando los temas podríamos Ujú. ver bancos de preguntas. Es que en lo particular sí Ajá, tengo conocimiento, pero se me dificulta. Siempre están esas dos respuestas que son, pueden ser o esta o aquella, ¿no? Entonces, me gustaría si pudiéramos ver bancos de preguntas para que se me facilite.
y Ah, también, perfecto, qué bueno que lo comentas. De hecho, esa es mi intención de no empezar esta semana con Historia de México, sino darles una, digamos, prueba o desafío para que ustedes en primera puedan sensibilizarse con el ambiente al que se van a enfrentar y en este caso al día siguiente, eso lo haríamos el miércoles haríamos el examen y al día siguiente veríamos cómo resolverlo, identificar cuál sí, cuál no, y por supuesto que vamos a tener espacio para que si ustedes han estado practicando eh, con otras herramientas, reitero, Unidips, guía de la UNAM y todo eso, pues al momento que ustedes me la lean, yo les vaya diciendo, les vaya dando el tip en dónde responder, ¿sale? Entonces, esa es como la propuesta de esta semana. Y precisamente para reforzar ese punto, entre otras cosas, el día jueves, 14 de enero, o sea, el jueves de esta semana, de 8 a 10, voy a dar una plática inductoria sobre el examen de la UNAM, en donde, entre otras cosas, pues les voy a explicar algunos tips de estudio, técnicas de aprendizaje, por qué ponerse nervioso o no nervioso, cómo incluso abordar el examen. Todo eso voy a tocar el día jueves. Tenía pensado invitar a una amiga que da mate, pero me acaba de comentar que la hora no le ayuda. Pero bueno, entonces me la voy a chutar yo solito. De cualquier manera, ya es algo que había dado con ella hace unos meses. Entonces también me pasó unos tips sobre cómo abordar la parte de matemáticas, por ejemplo. Uh, me sé, digamos, los contenidos que vienen. Soy malo para las mates, entonces creo yo que la forma de estudio les va a ayudar bastante. ¿Sale? De eso se va a tratar la sesión del jueves a las 8 de la noche. Quedan cordialmente invitadas. Y les pido de favor que también, pues, si conocen a alguien que está perdido y que no ha tenido la oportunidad de darle clase y le podría servir esa charla, pues adelante. También en esa charla, que espero no sea tan amplia, eh, pueda abordar algunas cuestiones de lo que es la carrera de pedagogía. Así es que si también por ahí tienen dudas sobre sus licenciaturas, que si están en sistema abierto, no están en sistema abierto y todo eso, pues bueno, ahí la pueden externar, ¿sale? Esa a manera de complemento. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre lo que se viene? ¿No? Pues bueno, vamos a comenzar ahora sí con lo que es Guerra Fría. Confírmenme por favor si ya ven la presentación. ¿Ya se ve, chicas? Ya. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno. Ok, gracias, Stephanie. Pues vamos a hablar de la Guerra Fría. La Guerra Fría va a ser un enfrentamiento político e ideológico que se va a desarrollar entre los años de 1945 y 1991, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra se van a enfrentar los Estados Unidos y la Unión Soviética, que como recordarán fueron las potencias militares triunfantes de este conflicto, y la razón es ver quién de alguna forma va a dominar política y económicamente al mundo. ¿Sale? Dentro de esta situación,
vamos a ver que el mundo prácticamente se va a dividir en dos bloques. Por eso a la Guerra Fría también se le va a conocer como mundo bipolar. En el bloque capitalista u occidental va a estar integrado por Estados Unidos y sus aliados, quienes van a tener la particularidad de apoyar al sistema político capitalista. ¿Sale? Entre los aliados de los Estados Unidos van a ser Europa Occidental, es decir, todas estas naciones que van desde España hasta la República Federal Alemana. Vamos aquí a integrar otros países como Japón, regiones como América Latina, salvo Cuba, Corea del Sur, Australia, Sudáfrica, Nueva Zelanda, etcétera. En contraparte vamos a tener a lo que es el bloque oriental o bloque comunista, que va a estar compuesto por la Unión Soviética y sus estados satélites, quienes van a sostener un gobierno comunista. Parte del bloque comunista va a ser China, por ejemplo, Corea del Norte, Vietnam, Angola, todo lo que es Europa del Este, desde la República Democrática Alemana hasta la propia Rusia, y Cuba. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí en cuanto a lo que es la Guerra Fría? ¿Quiénes se van a pelear? ¿Por qué se van a pelear? ¿Y quiénes los van a respaldar? Profe, entonces, ¿esto de la Guerra Fría está junto con lo de la Segunda o es muy aparte? Es después de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que la Guerra Fría va a ser incluso una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ok, gracias. ¿De nada? ¿Alguna otra duda o comentario que tengan? Profe, ¿me puede repetir quiénes van a estar en el bloque capitalista, por favor? Claro. Va a ser Estados Unidos, Europa Occidental, es decir, estos países que están desde España hasta la República Federal Alemana, Francia, Inglaterra, Italia, bueno, todos ellos. Además, vamos a tener a América Latina, bueno, esto es más a fuerzas que por convicción, a excepción de Cuba. Entre otras naciones, pues está Japón, está Taiwán, está Japón, Taiwán, está Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur. Y esos son los más importantes. ¿Ok? Profesor, Sí. Adelante. ¿me podría explicar, bueno, más bien, qué concepto sería la Guerra Fría? Ah, ok. Es que me quedé ahí. Ok, bueno, vamos a entender a la Guerra Fría como un enfrentamiento político e ideológico indirecto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética por el dominio del mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate, Maritza, que durante el conflicto estas dos potencias van a tener un protagonismo muy importante y al cabo del final de este enfrentamiento, ellos dos se van a disputar, pues, quién es el mandamás. Solo que a diferencia de las guerras que se dieron antes, debido a que tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos están más o menos en un mismo nivel, eso va a ocasionar que no se enfrenten de forma directa, porque eso involucraría una codestrucción. Entonces lo que van a hacer es espiarse, por ahí ponerse el pie, a mandar a sus aliados a pelearse entre sí, después ellos intervenir. Para que te des una idea, algo así como golpear y esconder la mano. Por eso se le conoce como Guerra Fría. ¿Sale? Ok. ¿Alguna otra duda que tenga? Oiga, profesor, ¿y nos Sí. va a explicar, por ejemplo, el bloque comunista que está conformado por Rusia, China, Corea del Norte, Vietnam? Uh-huh. ¿Nos va a explicar cada país? No, imagínate, O sea, nos ¿cómo se llevaríamos todo manejaron el ellos día. internamente para...? Vamos a dar esbozos generales, pero yo les recomendaría que lean, porque sí, imagínate, es un chorro y de por sí la Guerra Fría es un superbloque en donde en 50 años pasan cosas muy interesantes, y además de que
pues en este punto, en el examen, no se centran en los casos internos, sino que les van a hablar, por ejemplo, de la descolonización de Asia y África o de las dictaduras militares que hubo en América. Entonces, sí tengo que ser un poquito concreto. Si les interesa un poco más el tema, por ahí hay un libro que, bueno, después de la clase se los paso en el grupo de WhatsApp, que se llama Breve Historia de la Guerra Fría, en donde ahonda un poco más a profundidad, pues, qué sucedió internamente en cada una de estas potencias para que se conformaran el bloque del este y el bloque del oeste. Belisa, por ahí levantaste la mano. Sí, pero ya me resolvió una duda que tenía. Gracias. Ok, bueno. ¿Alguna otra cosa en la que te pueda ayudar, Maritza? México aquí no jugó un papel importante, ¿o sí, profesor? Sí, va a jugar un papel relevante en dos sentidos. En primera instancia, se va a aliar a los Estados Unidos y al interior del país va a ser bastante represivo en cuanto a cualquier expresión que tenga que ver con comunismo. Eso sobre todo en la década de los 60s y 70s. Pero a nivel internacional, México va a hacer un desacato a lo que mandaba Estados Unidos. Fíjense qué chistoso, porque va a estar muy cercano, por ejemplo, a estos movimientos de liberación que se van a dar en América Latina y que justo fueron una reacción ante el dominio que los Estados Unidos tenían sobre el continente. México, por ejemplo, va a apoyar a Cuba, va a ver con buenos ojos el gobierno de Salvador Allende en Chile, va a apoyar al Frente Sandinista en Nicaragua, pero a nivel interno va a mantener las cosas, digamos, de manera tranquila, lo cual implica que va a reprimir grupos de izquierda radicales de tendencia comunista. Y en términos oficiales también, México se asume como un país capitalista. De esa manera México va a tener relevancia en este proceso. Buena pregunta. Ok, ya voy. Perfecto. Ya voy entendiendo. ¿Sabes en dónde puedes ver eso de una forma clara? Digo, con sus distancias. Te recomiendo que veas dos películas. Ve Rojo Amanecer y Canoa. Las puedes encontrar en YouTube. Pero Canoa, ¿Cuál es la otra, perdón? Rojo Amanecer. Ajá. De hecho son tres porque también está la del Grito. ¿La de qué, perdón? El Grito. Así se llama, El Grito. Bueno, luego me los escribe en WhatsApp, profe. Porfa. Ok, sale, vale. Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta? ¿No? Bueno, pasamos a la que sigue. Las causas, como ya les había comentado, que iban a derivar este conflicto, van a ser la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia por a ver quién impone sus ideologías. Estas causas las podemos rastrear en conferencias como Potsdam, como Yalta, y en donde se van a materializar un poquito más va a ser con el Plan Marshall. Cuando ustedes escuchen del Plan Marshall, estamos hablando de una iniciativa que tenía como objetivo reconstruir económicamente Europa por parte de los estadounidenses. La razón es evitar que la influencia comunista abarcara más países europeos. Ustedes recordarán que la Segunda Guerra Mundial dejó Europa hechas trizas y otra vez los Estados Unidos van a hacerle como en la Primera Guerra Mundial, van a meter billete. Pero aquí la diferencia es, yo te ayudo, pero para que no te vayas con este señor. O sea, con los soviéticos. Y eso obviamente va a hacer enojar todavía más a los soviéticos y es lo que va a delinear pues esos bloques que se van a enfrentar de manera indirecta. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Ahora, ¿qué características va a tener este conflicto? En primera instancia, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética no van a entrar en un conflicto abierto, ¿sale? Es decir, no van a haber confrontaciones entre ellos armados.
sino que, como les decía, van a poner a sus estados satélites a pelear entre ellos. La razón por la que no se agarran a golpes de forma directa es porque ambos tienen un desarrollo armamentístico muy, muy, muy parecido. Entonces, el hecho de que se aventaran una guerra implicaría una destrucción. ¿Sale? Ahora, una manera en la que se institucionalizan estos bloques que ya habíamos tratado van a ser la fundación de instituciones internacionales de defensa mutua. En el caso del bloque capitalista vamos a tener a la OTAN. Y en el caso del bloque comunista va a ser el Pacto de Varsovia. Cuando ustedes escuchen la OTAN, que por cierto todavía se sigue manteniendo activa, estamos mencionando a una alianza militar que los Estados Unidos van a tener con Europa Occidental. Cuando se refieran al Pacto de Varsovia, estamos hablando de una alianza militar que va a tener la Unión Soviética con sus países satélites de Europa del Este. ¿Sale? ¿Algún comentario, duda? Aquí, por ejemplo, les ayuda mucho la geografía. La geografía les va a ayudar bastante a identificar qué países son. ¿Ok? Ahora, sin caer en redundancia, la Guerra Fría se va a caracterizar por una serie de guerras periféricas que se van a dar entre los estados aliados de las grandes potencias. Ahorita vamos a enumerar más o menos cuáles son los principales conflictos. Esto va a ir acompañado de una campaña de espionaje mutuo. ¿Sale? Y por supuesto que aquí estamos hablando de que van a invertir enormes cantidades de dinero al desarrollo de nuevas armas, con el fin de alguna forma, estar adelante de ellos y por lo tanto intimidarlos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profe, ¿cómo que guerras periféricas? O sea, no entiendo eso. Ah, es que ellos no se van a pelear, sino van a hacer que sus aliados se peleen. Entonces, a eso se refiere con periferia. A que no van a ser los países centrales los que se van a agarrar del chongo, sino sus países aliados, la periferia. Por ejemplo, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, van a ser guerras periféricas. ¿Sale? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la siguiente. Estos son algunos ejemplos de acciones que se dieron durante la Guerra Fría. ¿Sale? El primer evento en donde más o menos se ve eso va a ser con lo que es la división de las Alemanias. La división de Alemania, de hecho, va a ser un resultado de una de las conferencias que se dieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y eso más adelante se va a concretar con el muro de Berlín. ¿Ok? De manera inmediata vamos a tener la doctrina McCarthy. La doctrina McCarthy va a consistir en, por así decirlo, limpiar de influencia comunista o de brotes comunistas a los Estados Unidos. Va a ser una especie de cacería de brujas. Incluso artistas de la época como Anthony Quinn o Marlon Brando, Ernest Hemingway, un escritor estadounidense muy famoso, todo lo que oliera a izquierdas, la doctrina McCarthy lo va a entender como comunista y lo va a intentar reprimir o censurar. Muchos, de hecho, tuvieron que huir de los Estados Unidos por esta cacería de brujas. A la par de eso, tenemos el primer conflicto periférico que va a ser la guerra de Corea. Que bueno, esa guerra va a quedar en un empate técnico y va a traer como consecuencia la división de Corea del Norte y Corea del Sur. Luego, ya a finales de la década de los 50,
vamos, vamos a ver lo que es la construcción del muro de Berlín, que prácticamente va a ser considerado como la división de estos dos bloques y va a ser un foco de tensión enorme. Luego, al año siguiente, en Cuba estalló una revolución en contra del dictador Fulgencio Batista, quien era un militar que, digamos, gobernaba para proteger los intereses de los Estados Unidos. Entonces ya se imaginarán cómo estaba Cuba antes de la revolución. Estalla la revolución que lleva al poder a un gobierno popular dirigido por Fidel Castro. Y, pues bueno, los Estados Unidos, al ver que se desarrolla ese conflicto, luego les voy a pasar un documental muy padre que habla sobre la Revolución Cubana, va a intentar no solamente ejercer un bloqueo económico, sino generar una contrarrevolución. Ahí, por ejemplo, se da el intento de invasión de Bahía de Cochinos, de Playa de Girón, que no va a traer las consecuencias que ellos quisieron, y eso va a orillar a Fidel Castro y al gobierno cubano volverse comunista. Originalmente, Fidel Castro tenía una idea de hacer de Cuba una socialdemocracia, pero ante el hostigamiento de los Estados Unidos, lo llevó a volverse aliado de los soviéticos, y eso va a dar pie a la crisis de los misiles, que es uno de los momentos más intensos de la Guerra Fría. La crisis de los misiles va a consistir en el que hay un trato entre la Unión Soviética y los cubanos. La Unión Soviética manda tecnología, dinero y otros insumos a los cubanos a cambio de que Cuba permita que en su territorio se instalen una serie de misiles, de una base de misiles. Entonces, eso va a llevar a que pues los Estados Unidos, quien en ese entonces estaba como presidente John F. Kennedy, amenazara a los soviéticos. ¿Sale? Y entonces eso iba a orillar a que cada presidente, en el caso de la Unión Soviética estaba Nikita Khrushchev, que se aventaran bombas nucleares. Y ya para ese entonces las bombas nucleares habían avanzado tanto que dejaban como un juguete de niños de kinder las que se ocuparon en Hiroshima y Nagasaki. O sea, imagínense, iba a ser un descacadero. Es más, quién sabe si estaríamos aquí si se hubiera efectuado, porque eso ya era una guerra nuclear. Entonces, imagínense. Ante tal circunstancia es cuando se da la costumbre de que en las casas estadounidenses construyan abajo de sus terrenos especies de búnkers, sótanos, porque se preveía que realmente iba a estallar. ¿Sale? Bueno, al final, como que entraron en razón, dijeron, órale, va, no nos agarramos del choco, nos esperamos. Ahora, por aquí tenía una duda que me dijeron. Ok, las causas de la construcción del muro de Berlín las conectas con la división de Alemania. Ambas Alemanias, o mejor dicho, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética, querían que Berlín fuera la capital de sus respectivos estados alemanes. Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial, bueno, el final de la Segunda Guerra Mundial va a dividir a las Alemanias. Entonces, lo que va a ocurrir es que los soviéticos no van a permitir que haya ayuda hacia el otro lado. Y ante tal motivo, pues van a construir el muro de Berlín. Hay una película protagonizada por Tom Hanks que trata sobre la tensión que conllevó la construcción del muro. No la recuerdo bien, pero trata sobre eso. No recuerdo si es Filadelfia, negociación, una de esas cosas. Y otro de los conflictos muy famosos que, por cierto, se recurre mucho en la cultura pop es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam tiene sus raíces en la independencia de Vietnam de Francia. Cuando se independiza Vietnam, hay dos grandes facciones al interior del país. Una de tendencia comunista, que va a ser liderada por Ho Chi Minh, quien de hecho es quien lidera a los vietnamitas de los franceses, y la otra de tendencia capitalista. Entonces, originalmente se llegó al acuerdo de dividir a Vietnam en dos. Esta es la época de las divisiones. Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Vietnam del Norte con tendencia comunista, Vietnam del Sur con tendencia capitalista. Obviamente
Los chinos y los soviéticos van a apoyar al norte y los Estados Unidos y Occidente al sur. Entonces aquí la cuestión va a empezar a darse cuando los de Vietnam del Sur van a comenzar a hostigar a Vietnam del Norte. Y también la cosa se va a recrudecer porque la gente del sur quería volverse comunista. Además de que el gobierno de Vietnam del Sur, que estaba apoyado por los Estados Unidos, era corrupto a más no poder. Entonces eso va a llevar a que estallara una guerra entre las dos Vietnams, como sucedió un poco con la guerra de las Coreas. Pero aquí, paulatinamente, Occidente y particularmente los Estados Unidos van a ir teniendo más presencia hasta que agarraron de pretexto el hundimiento de un barco, creo que fue el Saratoga, y eso conllevó a la entrada formal de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Reitero, una guerra que lo pueden ver en la música. Bob Dylan tiene letras en contra de la guerra de Vietnam. En el cine es muy recurrente. X-Men, por ejemplo, también hay. El Lude, otro tanto sucede, por ejemplo, ahora que está de moda Karate Kid con Cobra Kai, pues bueno, el villano de la serie, que es este sensei, el sensei Reese, pues fue un veterano de guerra que viene de Vietnam. Ahí tienen también a Rambo. Y es una guerra muy sonada porque va a despertar movimientos sociales pacifistas en los Estados Unidos. Es decir, que hay una buena parte de la población que no está de acuerdo con ir a Vietnam y se opone al reclutamiento masivo de chicos. Es muy interesante ese rollo de la guerra de Vietnam, que además va a ser considerada como la primera derrota de los Estados Unidos en un conflicto armado. Y bueno, las bajas estadounidenses va a ser de 50,000 hombres. Yo creo que estuvieron más. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, aquí les dejo una línea del tiempo que yo creo que les va a ser bastante útil para entender pues este conflicto. Todas las presentaciones que he ocupado en el curso de historia se las voy a hacer llegar. ¿Sale? Las voy a colgar a Megas, que es un lugar en donde te puedes descargar cosas, como Google Drive. Y desde ahí se pueden descargar todo el compendio para que lo tengan como respaldo de estudio. Obviamente, la información que viene en las presentaciones no satisface sus necesidades. Tienen que leer otras cosas, tienen que leer el manual que les dejé, tienen que leer, también les voy a compartir una liga en donde se pueden descargar libros, vean documentales. Esto solamente es una orientación. No se conformen con tener las presentaciones del PowerPoint o el manual, ya se solucionan las cosas. No, tienen que echarle un poquito más de galleta. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bien. Ahora, una característica también muy importante de la guerra de Vietnam va a ser la carrera armamentística, que va a involucrar el hecho de que con el paso del tiempo ambas potencias inviertan enormes cantidades de dinero para mejorar sus proyectos armamentísticos. La intención es, se me fue el nombre, amenazar, fintar. Si yo estoy un paso adelante en esa carrera armamentística, va a ser más difícil que tú estés en contra mía. ¿Sale? Entonces, entre las cosas que se van a suscitar va a ser el hecho de que para los 50, una buena parte de los países industrializados del mundo, no importa si es capitalista o socialista, ya tienen bombas nucleares. Entre los que poseen este arsenal, pues va a ser la Unión Soviética, evidentemente, China, India, Francia y el Reino Unido. O sea, imagínense qué hubiera pasado si todos aventaban sus palomas nucleares. Esto estaría muy, muy complicado. Ahora, en el caso de Latinoamérica es algo bien significativo porque ellos no van a involucrarse en esa carrera armamentística. No
no sé si no estén interesados, pero no van a participar en el desarrollo de armas nucleares. Y con ese fin se firma los tratados de Tlatelolco, que va a ser un compromiso de los países latinoamericanos en no ocupar la energía nuclear con fines bélicos. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. También como una especie de apantallo, por así decirlo, pero también buscando renombre, tenemos la carrera espacial. La carrera espacial pues va a ser con la idea de conquistar el espacio, no tanto con fines civiles, sino originalmente con fines bélicos. ¿Sale? Entonces ahí tenemos que en el 57 sale el satélite Sputnik, que es, digamos, la primera máquina espacial que se va a enviar. Luego tenemos que en ese mismo año el caso de Laika, una perrita soviética que es el primer ser vivo que fue mandado al espacio. Murió de hambre, por cierto. Luego vamos a tener a Yuri Gagarin en el 61, que es el primer hombre que llega al espacio. Los Estados Unidos comienzan a desarrollar un programa muy, muy famoso de transbordadores espaciales que va a ser el Apolo. Uno de ellos, creo que es el 13, se va a llegar a estallar. Y en el 69 tenemos el primer alunizaje de la historia con Neil Armstrong. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, profe, esto habla Ajá. mucho bueno, ¿cómo puedo explicar? O sea, de lo que enviaban en el satélite, o sea, todo lo de las bombas nucleares y todo eso. Sí, de hecho la carrera armamentística va muy de la mano con la carrera espacial. Y originalmente la carrera espacial era con fines bélicos. De hecho se desarrolló un programa que se llama la Guerra de las Galaxias, Star Wars, así de verdad se llama, en el que se pretendía lanzar al espacio satélites con bombas nucleares o escudos antimisiles. Si a ustedes les gusta el cine de espionaje y son fans de la Agente 007, vean la película de GoldenEye. La trama está basada en que un terrorista controla uno de esos satélites y obviamente lo quiere lanzar al mundo y James Bond intenta detenerlo. Está bueno. ¿Cómo ven? Ya después eso desarrolló la tecnología de los medios masivos de comunicación. De hecho, muchos de los inventos que aparecieron en el siglo XX, como este menjurje, tiene sus orígenes en fines militares. Y la inversión así muy, muy canija de en ese rubro, pues va a llevar a que tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética entren en crisis durante la década de los 80s. ¿Cómo ven? Profe, ¿Sí? ¿Escuchó? bueno, yo tengo una duda. ¿El primer hombre en el espacio fue estadounidense o No, ruso? fue ruso, Yuri Gagarin. Ok. Y entonces el primer hombre en la luna sería estadounidense, ¿no? No, es soviético. Yuri Gagarin ¿En es los dos son soviético. soviéticos? A ver, no, a ver, No, vamos no, a... en la luna. Ah, en la luna sí es estadounidense, sí es Neil Armstrong. Que bueno, Ah, yo ok. tengo mis reservas de que realmente hayan llegado. Porque ahí se ve, supuestamente cuando ondea la bandera de los Estados Unidos, como hay aire, y la luna no tiene atmósfera para que haya aire. Entonces, es de dudar, pero sí. Neil Armstrong es, em, es el primer ser humano que va a llegar a la luna, estadounidense, pero el primer hombre que va al espacio es Yuri Gagarin,
Qué bueno que tocas esa duda porque, reitero, la UNAM va a jugar con ustedes de forma capciosa. Entonces sí tienen que ser muy finas con la lectura, porque si no hay, puede haber algo capcioso y les puede pasar lo que me acaba de ocurrir, que me confundí, por eso les di el dato mal. ¿Sale? Pero muy bien, muy buena pregunta. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno, Igual el satélite es soviético, ¿verdad? sí, Sputnik. Hasta el nombre les está contando, les está dando el tip. Sputnik. De hecho, en honor a ese primer satélite es que el Vladimir Putin le puso así a la vacuna contra el COVID que está desarrollando Rusia. Bueno, ahí hay toda una teoría de la conspiración y hay un montón de ideas extravagantes, muy interesantes. El por qué el hombre no ha regresado a la luna, fíjate. Qué buena pregunta haces. Tengo un amigo que estudió biología, pero acabó siendo astrónomo. Bueno, es como medio astrobiólogo amateur, el güey. Ahorita está trabajando mucho en este rollo de los telescopios. Y le voy a preguntar eso. ¿Por qué el hombre no regresó a la luna? Y ya el miércoles les contaré el chisme. Y entre las cuestiones de teorías de la conspiración es porque según encontraron un, una civilización que los dejó tan mal, que por eso ya no ha regresado a la humanidad, y algunos dicen que no, que todo fue un montaje, que en realidad Neil Armstrong no llegó a la luna, que fue en un estudio de Hollywood, en Nuevo México, en donde se dio todo eso, y que pues difícilmente a finales de la década de los 60 el hombre tenía la tecnología para llegar a la luna. Chismes, básicamente. Pero bueno, así están las cosas. ¿Vamos bien? Perfecto. So, ahorita les voy a poner lo que es la descolonización de Asia y África, y ahí vamos a hablar un poquito también de las dictaduras latinoamericanas, que es realmente uno de los episodios más sangrientos en la historia del continente. De verdad, está muy feo. Mientras, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Estoy buscando la presentación, ya la tenía, pero se me cerró. Ok, gracias, Fernanda. Confírmeme, porfis, si ya está visible la presentación. Sí, ya se ve, profe. Perfecto. Bueno, el siguiente tema en cuestión va a ser como un proceso histórico que se va a desarrollar paralelo y durante la Guerra Fría. Cuando hablamos de la descolonización de Asia y África
y la formación de países no alienados, que también va a ser conocido como el tercer mundo. No, Maritza, el apunte lo hacen ustedes, tienen el manual de historia y si te refieres a la presentación, sí, sí las voy a subir, las voy a colgar en Megas y se las voy a proporcionar en el link. Pero ustedes tienen que hacer sus propios apuntes, ¿eh? Bueno, les decía de la descolonización de Asia y África, pues va a ser el proceso de independencia que van a protagonizar las colonias europeas de esos continentes tras la Segunda Guerra Mundial. Cabe señalar que este proceso se va a dar de dos maneras. Uno va a ser a través de un reconocimiento pacífico, o sea que hay una negociación. Ah, sí, Marita, eso sí. Una negociación y de esa negociación pactan independencia a través de una serie de acuerdos, o en su defecto, esa independencia se va a dar mediante una guerra de liberación. ¿Qué características va a tener la descolonización de Asia y África? Pues antes que otra cosa, son movimientos con un fuerte apoyo popular. Es decir, la gente común y corriente, ustedes, y como yo, están hartas de vivir, bueno, no en todas las regiones, pero sí en bastantes, están hartas de vivir bajo la tutela de Europa. Entonces, ellos son los que van a empezar a moverse y van a estar acompañados por la pequeña burguesía, es decir, los pequeños comerciantes, los intelectuales. Muchos de estos movimientos van a ser liderados por individuos que van a ser formados, es decir, educados o politizados en Occidente. Piensen, por ejemplo, en Mahatma Gandhi, que es de los más famosos. Mahatma Gandhi, él va a estudiar en Cambridge, en Inglaterra, y después va a regresar a India y va a organizar pues este movimiento civil no violento que va a dar pie a la independencia de India. Otro caso lo tenemos en Nelson Mandela, quien va a ser presidente de Sudáfrica, que estuvo en contra del apartheid. El apartheid pues es una política de discriminación racial hacia los negros en un país donde 3/4 partes de la población son personas de color, o sea, así de ridículo. Pero bueno, Nelson Mandela también va a estudiar en el extranjero. Ho Chi Minh, que es mucho más humilde, él va a estudiar estas ideas de Marx, de Engels, siendo camarero en un barco francés. O sea, él se la pasó estudiando y trabajando. ¿Sale? Ahora, también un elemento muy importante es que van a tener una influencia enorme del nacionalismo. Y como ya cité con el caso de Ho Chi Minh, pues también va a haber una influencia del marxismo. Cuando, o en el caso, mejor dicho, de que estos países hayan obtenido su independencia a través de la lucha armada, esta lucha armada se va a dar a través del combate de guerra de guerrillas. Y en general hay un fuerte rechazo hacia Occidente, así como que Occidente guacala. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. Este mapa es una belleza porque les indica qué países tuvieron su independencia y en qué año. Propiamente no obtuvo su independencia, pero sí vamos a citar el caso de China. China va a acabar su proceso revolucionario en 1949 y va a generar que ese país se volviera comunista gracias a la iniciativa de Mao Zedong. China, para llegar a ese punto, tuvo que atravesar una guerra civil y la invasión de los japoneses durante la década de los 40. Otro caso interesante de formación de un nuevo país, pues como ya lo dije, va a ser la India, que se independiza en el 47, con Nehru, Gandhi, todos sus vatos. Tenemos el caso de Egipto con Nasser en el 53. Israel se crea en 1948. Y bueno, entre los 50 y los 60, esta parte del mundo va a tener su
independencia. ¿Dudas? ¿No? Ahora vamos a identificar los primeros líderes. Nasser en Egipto, Jomo Kenyatta en Kenia, Nelson Mandela en Sudáfrica, Gaddafi en Libia, Patrice Lumumba en el Congo, Yasser Arafat en Palestina y el Ayatollah Joemi, en Irán. Entre otros, pues está Ahmed Ben en Argelia, Ali Jinnah en Pakistán, Ho Chi Minh en Vietnam, que ya les había comentado, Leopold Senghor en Senegal y Patrice Lumumba en Congo, quien por cierto lo van a matar, y Sukarno en Indonesia. Ahora, como estos países no quieren caer en las querellas y discusiones que traen la Unión Soviética y los Estados Unidos, deciden formar un movimiento de países no alienados, que así se les va a conocer, países no alienados o de tercer mundo. Y estos se van a instituir en la conferencia Bandung de 1955. ¿Sale? La finalidad de los países no alienados va a ser conservar su posición neutral frente a la Guerra Fría y no aliarse con ninguna de las superpotencias. En donde se dé esto de forma cómica, se la rifa hasta eso, va a ser en una película de Cantinflas que se llama Su Excelencia el Embajador. Véanla, esta pispireta está bonita. Y ¿Esa es con Cantinflas? sí. Y ahí, por cierto, Cantinflas se avienta un discurso muy interesante. Solamente que como es una película que se hace en el 69, o sea que es contemporánea a todos estos sucesos, y lo recupera, pues no va a poner capitalistas y comunistas, imagínense, habría sido un problema. Sí los pone como colorados y verdes. Si ustedes la miran con ojos de historiador, van a saber identificar qué personajes van a pertenecer al bloque capitalista, qué personajes al bloque comunista, y el grupo al que pertenece Cantinflas, bueno, el país de Cantinflas, pues va a ser neutral. Va a representar el movimiento de los países no alienados. Está interesante esa película, muy, muy divertida. Y ahí se recupera eso. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, en la conferencia de Bandung es donde dicen que van a mantener como una neutralidad, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Gracias. De nada. Y también eso nos ayuda a ver que la categoría del tercer mundo, como se maneja en la actualidad, pues está en desuso. Porque eso más bien hacía referencia a lo que ocurrió en la Guerra Fría. El primer mundo se señalaba como el capitalista, el segundo mundo era el socialista o comunista, como le quieran llamar, y el tercer mundo era el de los países no alienados. Al finalizar la Guerra Fría, pues ya no hay ni primero, ni segundo, ni tercer mundo. Ahora tenemos países desarrollados o industrializados, como le quieran llamar, y países en vías de desarrollo o no industrializados. Esa es la nomenclatura que se tiene en la actualidad. ¿Sale? ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención, que quieran agregar? Hay un psiquiatra, politólogo, muy bueno, haitiano me parece. Les voy a rolar esa bibliografía. Está muy padre ese libro porque ahí les explican
el pensamiento de colonial de esa época. Yo creo que el que conozcas a esta persona, Jocelyn, te va a ayudar muchísimo a dirigir tus pasos en lo que quieres. Fue una persona que empezó como campesino y después se aventó ahí como 4 carreras. Les digo, es psiquiatra, sociólogo, filósofo. No, ese señor era en 1000 usos. Y tiene un pensamiento muy, muy, muy interesante en el que decía que un país que hasta hace no mucho era una colonia, no podía confiar plenamente en un sistema que lo mantuvo en una situación de pobreza y que debía de básicamente acercarse a, eh, a sus pares para poder salir adelante. No sé si a qué hagas referencia, Fernanda. Si me pudieras precisar el comentario, te lo agradecería mucho. Y bueno, ya que estamos en épocas en donde la violencia es un tabú y se malentiende, y en aras de eso, pues desafortunadamente perdimos mucho, él hace una apología de la violencia, mejor dicho, la agresión como defensa. Es muy, muy interesante. Se los voy a pasar. Bueno, ya les compartí el libro. ¿Suiza ha tenido guerras internas? Me parece que sí, pero en fechas recientes no. Bueno, no estoy seguro. Sí, por ahí en la década de los 60 hubo un movimiento tipo 68 allá, pero guerras civiles creo que solo en el siglo XIX. No estoy seguro si en el 20, me falta estudiar más a Suiza. Es un país interesante. Sí, de hecho, capitalismo es lo que de alguna forma ubica a un país en ese nivel. Por ahí ya, bueno, de hecho, a manera de refuerzo, les voy a pasar, ya que vamos a llegar a ese punto, les voy a pasar un video de, de un señor que tiene, bueno, es un librazo el que se avienta. Yo les recomiendo que lo chequen. Es geógrafo, pero es un buen libro que tiene que ver con historia. Les voy a compartir un video de 1 hora en donde se sintetiza eso. Les va a ayudar muchísimo en la parte de geografía y es la breve historia del neoliberalismo. También creo que por aquí tengo el libro. Déjenlo busco. Está fácil de leer. La verdad no es tan complicado. Y pues bueno, ahí van a poder checarlo. Entonces, creo que para la gente que va para políticas y humanidades, estos 3 materiales que les acabo de compartir les va a ayudar bastante. Ah, claro, Fernanda, los días para geografía son los lunes de 8 a 10 de la noche con el costo simbólico de 40 pesos la hora. 40 pesos la clase, perdón, sí, ya estoy subiendo la tarifa. 40 pesos la clase. Hombre, Stephanie, respecto a los países que siguen en conflicto, pues son un montón, pero uno de ellos sí es Israel, que está en pugna con Palestina, ¿sale? Entonces, ahí si te interesa la parte Geofer, pues mándame un WhatsApp y pues negociamos. Ojalá que nos puedas acompañar. De hecho, ya empezamos desde la semana pasada.
Y en geo, pues también tengo lo mío. Soy como fragmentado. En cada materia tengo como mi personalidad. Que creo que la parte de historia no me abandona. ¿Sale? Y Creo pues que sí me bueno. va a interesar, profe, porque creo que sí me Ay, va a interesar rato en un mensaje, porque la verdad nada más llevé en la secundaria y en primero geografía, ya no volví a llevar nunca más. pues ojalá que te puedas integrar a nosotros. Entras con los mismos datos y reitero, son los lunes de 8 a 10 de la noche. Mándame un WhatsApp para ver qué onda. Y si ahorita no tienes la manera, por ejemplo, de pagar la clase, no te preocupes, me puedes pagar la siguiente semana las dos. O bueno, eso ya está de más. El punto es de que no te atrases y te puedas incorporar. Más cuando tienes un hueco enorme en geografía, que también es de esas materias que sí sirven, pero que están bien descuidadas. Son 7 sesiones, o sea que empezamos el lunes pasado, nos vamos a ir todo enero y nos vamos a llevar las 3 semanas de febrero. Así es que creo que es un tiempo relativamente largo para que puedas tener las bases para geografía. Que no te espantes, geo en UNAM no es tan complicado, por eso la doy. ¿Sale? Bueno, ¿alguna otra duda, Sí, muchas cuestión? gracias, profe. De nada, pues ojalá te pueda ver allá en un rato. Que de hecho tengo por aquí a 4 chicas que me están siguiendo en geografía. Qué padre, la verdad es que me siento privilegiado. Sí, la clase de hoy va a estar bien buena. No les voy a spoilear, pero la clase de hoy está bien buena. Y es más, es geografía orgánica porque viajamos sin churros, sin estupefacientes, sin refresco, o sea, es sano. Y además, sí me gustaría que se integren lo más pronto posible quienes todavía no están y planean, porque vamos a ver usos horarios, vamos a ver coordenadas geográficas. Y luego eso, para varios de ustedes, es como me está quemando el coco. Entonces, anímense y se va a complementar mucho con la parte de historia. ¿Sale? Bueno, ya no hago más infomerciales. Vamos a pasar al último tema de historia, que va a ser nada más y nada menos el fin de la Guerra Fría. Ahorita les comparto la information, les comparto por supuesto que sí, Maritza, por supuesto que sí. Mira, para ciencias políticas hay 4 ramas del conocimiento que van prácticamente la mano, no menos, 5, como diría nuestro queridísimo expresidente. La historia, de buenas a primeras, la historia es fundamental. Tienes la economía, es como la maniwis de las polacas también. Tienes el derecho, de hecho es casual que muchos abogados terminen haciendo ciencias políticas y muchos politólogos terminen en derecho. Tienes la filosofía y tienes la historia. No, mentira, son 6 porque la antropología también. Entonces son esas 6 ramas de donde breda bastante la ciencias políticas y en general todo lo que es área 3, quizá un poco menos lo administrativo, y que si quieres ser buena y le quieres sacar todo el jugo posible de la licenciatura, tienes que tener un bagaje de esas 6. Economía, sociología, derecho, antropología, historia y geografía. Entonces sí, por eso luego tenemos limitantes en cuanto a área 3 y más cuando estamos en la carrera porque desafortunadamente están un tanto descuidadas. Como que, y digo, no está mal, las matemáticas tienen lo suyo, son realmente bellos, pero sí descuidamos ese otro lado del conocimiento. Y bueno, en términos prácticos, estamos de la fregada porque no les hacemos caso. ¿De cuál grupo? Si te refieres al de las clases de filos, ahí sigue.
ahí andamos un poquito más adelantados. De hecho, mañana acabamos la parte de lógica y vamos a empezar la cuestión de la ética. Pero en fin, ahí si quieren y tienen interés en participar en las clases, saben que son bien recibidas. Nada más, mándenme un mensaje a mi WhatsApp para ver cómo nos arreglamos. ¿Sale? Bueno, vamos con el fin de la Guerra Fría. Vamos a tomar como punto de partida la década de los 70s. Los 60s van a ser bastante interesantes porque están evidenciando algunas crisis muy fuertes. Lo resumo muy brevemente. Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial va a haber un boom económico que va a afianzar el estado de bienestar, que eso es algo que ya vimos hace 2 sesiones. Y esto va a conllevar a que la sociedad en general, al tener un avance parcial en cuanto a movilidad social y en cuanto a garantía de derechos como educación, vivienda, salud, pues de alguna manera se aleje de doctrinas políticas más radicales como un marxismo o un anarquismo. Esto implica que la clase obrera y la clase campesina pues va a renunciar a esta cuestión de transformar radicalmente las cosas. Y se entiende, porque aparentemente se estaba bien, pero a medida que va avanzando el tiempo, hay sectores sociales cuyos intereses no van a ser reivindicados, se van a mantener en una situación marginal. A la par de ello, tanto en Oriente como en Occidente, el Estado mismo va a ser cada vez más burocrático y más autoritario. Era una época en la que, bueno, ahora es parecido, pero respondo a otras cosas, pero en el que el Estado, de alguna manera, se entrometía hasta en lo privado. Entonces eso va a generar una molestia y un descontento que vamos a ver en las mujeres, en los jóvenes, en las personas de color, en las minorías religiosas y étnicas, en los migrantes, y eso va a conllevar a que la década de los 60 ocurra toda una oleada de movimientos sociales que tienen un abanico bastante amplio de principios y derechos, y de intereses, pero los más importantes son recuperar las libertades civiles y esta cuestión de una decisión individual. ¿Sale? De alguna manera en los 60s, las personas que, digamos, ya eran padres de familia y tenían un rato trabajando, se habían vuelto sumamente conservadoras. Ahí les recomiendo que se lean, entre otros textos, porque hay mucha literatura de donde agarrar, pero para que recuperen el espíritu de esa época, léanse El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, que es un filósofo alemán muy bueno, que de alguna forma se convierte como en el padrino de estos movimientos sociales. Él pertenece a una corriente filosófica que se llama la Escuela de Frankfurt, y un poco para que se den cuenta de ese como sinsentido y de ese letargo de la sociedad y de esa homogenización, léanse de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Creo que así se llama. Déjenme se los corroboro. Sí es Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Va a publicarse en 1929, pero también va a ser una crítica a esta sociedad industrial. Pero más lo que es el hombre unidimensional. Entonces tenemos a finales de los 60 estos movimientos sociales en pro de derechos civiles, por ejemplo, el derecho a ser dueños de nuestro propio cuerpo. Ahí entra, por ejemplo, la revolución sexual. Viene también la lucha contra la discriminación racial, que bueno, esto es algo que todavía se mantiene latente. Ahí entran figuras como Martin Luther King en los Estados Unidos, Malcolm X. Bueno, en el caso de Sudáfrica ya citamos al señor Mandela. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el Mayo francés. Vaya, una serie de iniciativas, pues no tan radicales, pero que le decían al Estado, oye, tú criticabas a
a los nazis y medio por ahí vas, ¿no? Entonces tienes que ser más abierto. Fueron una serie de movimientos que renovaron de alguna forma la sociedad y en otras, como por ejemplo fue el caso de México, con el movimiento estudiantil del 68, incidió en el avance de la democratización del país, que a mi humilde parecer es un proceso que está lejos de concluirse. Pero bueno, eso ya armamos otra sesión para debatir ese aspecto. Entonces también, unos años después, a esa marejada de iniciativas y movimientos en donde, por ejemplo, en la cultura se ve tremendo, o sea, el rock, la cultura hippie, más adelante el metal, el punk, pues responden a este cuestionamiento de lo social. Es algo muy interesante. Pero para la década de los 70 ya estamos viendo que la Guerra Fría está comenzando a entrar de poquito en poquito en declive. Sale la primera señal de esto y que se va a dar en la década de los 70, pues va a ser la crisis del estado de bienestar. Esta crisis va a responder al, ok, Fernanda, que tengas una bonita tarde, al exceso de gasto que se va a dar en la burocracia y también a la falta de competitividad económica. O sea, hubo una sobreprotección de la industria nacional y en algunos casos, como México, consideran que en esta época está gobernando Luis Echeverría y José López Portillo, de los gobiernos más problemáticos que hubo durante la época del PRI. Además de la burocratización, vienen problemas sociales como la corrupción y reitero, este proceso de modernización económica que se da después de la Segunda Guerra Mundial no se mantiene y eso implica que hay una crisis del tamaño del mundo. Además de eso, vamos a ver también, la caída del precio del petróleo. En esa época, el petróleo va a ser uno de los referentes que mueve al mundo. Parte de la caída del precio del petróleo se debe a los conflictos que van a sucederse, sobre todo en el Medio Oriente. Pero el Medio Oriente no es el único, no es la única parte donde hay broncas. Sí va a ser directamente causa de la caída del precio del petróleo. Les cuento brevemente el chisme por qué. Lo que pasa es que hay un pique ahí entre Israel con los países árabes. Occidente, particularmente Estados Unidos y Gran Bretaña, va a apoyar a las aspiraciones israelíes. Obviamente eso les va a partir el trasero a los árabes y los países árabes, que son miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, van a andar jugueteando como elevador descompuesto con las exportaciones y las importaciones y la producción. Entonces eso genera una inestabilidad en el precio que a la par cae y eso tiene un impacto económico en todos lados. Yo puedo decir que desde ahí México le empezó a pasar mal y no hay quien se levante. Los 80s estuvieron peor. Pero bueno, eso ya lo veremos en la historia de México. Ahora, acompañando ese proceso, tenemos otros conflictos que se van a dar en África. África está sembrada de guerras civiles desde ese periodo, como coletazo de este proceso de descolonización. Y América Latina está viviendo la época en la que tenemos en casi todo el continente dictaduras militares. Van a haber por ahí pequeños episodios de gobiernos populares de izquierda, como es el caso de Salvador Allende en Chile, del 70 al 73, o el del Frente Sandinista Liberación Nacional, que me parece es del 75 al 79, pero en general el resto del continente, reitero, excepción de México, va a estar sumergido en dictaduras militares que en muchos casos son muy violentas. Y eso va a desatar en partes como Colombia, Venezuela, Perú, de emergencia de grupos guerrilleros. Ahí tienen las FARC de Colombia, Sendero Luminoso en Perú, el Ejército del Pueblo en Brasil, y en otros lados, pues fuertes campañas de represión y guerras civiles. O sea, América Latina la pasa mal al final desde lo que es la Guerra Fría para acá. Si quieren escucharla a través de la música, les recomiendo que revisen el trabajo de cantautores como León Gieco, Víctor Heredia, por ejemplo. Los argentinos, la verdad es que a través de la trova transmitieron todo este dolor y esta denuncia que tuvo el haber vivido dictaduras militares. Víctor Jara con Chile, quien por cierto, Víctor Jara es una de las víctimas de la dictadura militar de Augusto Pinochet, en fin.
Es un periodo muy, muy difícil, los 70s. Luego tenemos el auge de la tercera revolución industrial, que va a cambiar radicalmente la fisionomía de la economía mundial y va a empezar a emplazarse más en lo que es la electrónica, los medios masivos los medios de comunicación masiva. Tenemos ya los inicios de una tecnología satelital, la informática, la computadora, bueno, todo eso que más adelante va a dar pie a la globalización. Ahora, a finales de los 70s vamos a ver también un nuevo periodo de tensión entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y como ya lo cité, vamos a ver que el mundo va a estar pues medianamente sembrado de dictaduras militares, no solo en América Latina, sino también en Asia y África. Así es que la tensión que hoy vivimos tiene sus raíces en la década de los 70. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Pues bueno, vámonos con lo que sigue. Y luego ya al final, hacia la década de los 80s, va a llegar el neoliberalismo. Reitero, vean el videoclip de 50 minutos que les dejé y si es posible, sobre todo a la gente que va hacia carreras de economía, de humanidades, de política, o sea, todo lo que tenga que ver con sociales, explótenlo. Y no está de más que también lo revisen la gente que va hacia área de la salud. Aunque estén en laboratorios o curando gente, es necesario que tengan un bagaje de ciencias sociales para que pues no estén pasándola tan mal como ahorita le están viviendo sus futuros colegas. ¿Sale? Ahora, la llegada del neoliberalismo va a responder a toda esta crisis y a esta falta de eficacia que tiene el estado del bienestar. Y por supuesto que con el neoliberalismo también llega el conservadurismo. Ahora, vamos a entender por neoliberalismo a una corriente económico-política que por supuesto va a estar asociada al capitalismo, que va a incorporar algunos preceptos del liberalismo clásico o el primer liberalismo, este que se va a dar a finales del XVIII y principios del siglo XIX, y que va a apostar por un panorama de libertades para el sector privado de la sociedad. Es decir, aquí los que importan son los que emprenden, la burguesía, los empresarios. Y también van a recalcar que es necesario que el Estado prácticamente no intervenga en asuntos financieros. Ellos son de la idea de que el mercado, recuerden que el mercado es este espacio en donde hay interacción económica de oferta y demanda, pues se puede regular solo. Y que el libre comercio y el acceso total hacia el consumo va a inhibir las tensiones sociales que existen. Entre otras características que tiene el neoliberalismo, va a traer, y esto lo podemos ver en las políticas que se van a dar en México a fines de los 70s, pero sobre todo en los 80s, la flexibilización laboral. Cuando hablamos de eso estamos hablando de que hay una desnudez del trabajador en cuanto a sus derechos. Prácticamente aquí es el inicio del rompimiento de los contratos colectivos, el de te pago por honorario, lo que produzcas, en fin. Son toda una serie de estrategias que van con la finalidad de reducir el costo de mano de obra y multiplicar las ganancias. Todo esto a favor del sector empresarial. También el neoliberalismo propone una apertura de fronteras para un libre comercio. De esta manera ellos piensan que la economía va a ser más competitiva. Van a reducir la oferta del dinero circulante para evitar inflaciones y de poquito en poquito van a apostarle más al dinero electrónico, que eso es lo que ahora está en boga. ¿Sale? Van a intentar trasladar los impuestos de la producción al privado. También el neoliberalismo va a implicar la reducción de la inversión en gasto público, mejor dicho, en inversión pública, y esto implica educación, salud, vivienda, infraestructura. Todo eso lo va a dejar de invertir para que la calidad de esos servicios disminuya y entonces la misma gente entre en la lógica de consumo. Ah, la educación está de la chingada, pues me ajusto el cinturón y lo que voy es
a contratar los servicios de una escuela particular. Y entonces todos esos derechos sociales que costaron tanta sangre, con el neoliberalismo se van a volver mercancía y entonces va a haber una gran desigualdad social. Reitero la invitación de que lean a Harvey con la breve historia del neoliberalismo. Está muy, muy buena. Cuando toca el caso de México es impresionante. Es placentero leerlo, sin embargo es como ver una película de terror. Y bueno, lo que ellos apuestan es que lo que va a mover la economía es la inversión extranjera. El neoliberalismo va a ser fundado o ideado, por así decirlo, por gente como Franz von Hayek, que es este señor, y Milton Friedman. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Bueno. Ahora, en términos políticos y a razón de lo que pudiera venir en el examen, ya les pasé la guía de la UNAM 2021, chequenla por favor. Los representantes van a ser estos 4. Principalmente Margaret Thatcher, la conocida también como la Dama de Hierro, y Ronald Reagan. El país que sirvió como laboratorio del neoliberalismo va a ser Chile, con este señor. Este señor es Augusto Pinochet, uno de los dictadores más sangrientos que ha habido en la historia. Y es el primero en implementar toda una serie de prerrogativas neoliberales. Todo eso auspiciado y bendecido por este señor, quien por cierto ya es santo, ni en la religión hay justicia. Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II. Una persona que también es anticomunista. Eso en lo que respecta a Occidente. Mientras tanto, en la Unión Soviética también va a tener sus propias crisis. Y todo esto debido a 5 causas que son palpables. La primera de ellas es la diversidad que existe en el bloque socialista del este. Hay países como Yugoslavia que no le entraron, pero que de alguna manera tienen un vínculo con ellos. Hay otros que adoptaron el comunismo más a fortiori, como es el caso de Polonia, y hay unos más en donde el comunismo va a derivar en unas cosas medio raras. El chiste es de que llegan a un punto en el que todos estaban de alguna manera inconformes con la Unión Soviética. Los limitantes del sistema político, económico y social de la URSS también son de peso. Y esa razón de que el comunismo de Estado, socialismo de Estado, como le llaman el modelo de la URSS, se va a anquilosar. Es decir, se va a volver lento, se va a volver rígido y eso va a generar un atraso tecnológico que se va a ver acrecentado por el enorme gasto que va a dejar su participación en la carrera armamentística. O sea, la situación está brutal. Y algo también muy importante es la edad de los miembros del Partido Comunista. Son gente que oscila entre los 70 y los 80 años. Va a haber en el 84 una renovación, va a subir este señor al poder. Este señor es Mikhail Gorbachev, considerado como el ala joven del partido de 60, y él se percata que la situación está terrible. Entonces va a incentivar una serie de reformas con la intención de modernizar la URSS. Él va a intentar realizar, cosa que no le funcionó, va a intentar hacer lo que en la actualidad hace China, mezclar capitalismo con comunismo. Y eso se va a dar a través de la perestroika y la glasnost. Pero el problema aquí es que no funcionaron, y al contrario, acrecentaron más esa crisis. Cuando hablamos de perestroika, estamos hablando de una reforma que plantea la apertura económica. O sea que aquí se están dando las condiciones para que la Unión Soviética tuviera una economía de libre mercado, o por lo menos la combinara con ciertas tesis que provienen del socialismo. Y la glasnost abre políticamente a la Unión Soviética, permite que hayan otros partidos políticos. La gente que se oponía a Gorbachev va a aprovechar esto para hacer un desmauser al interior de Rusia, bueno, de la Unión Soviética. No lo sé, Maritza, o suena muy chistoso. Y colorín colorado, lo que se viene, pues, es una cosa tremenda, tremenda. Ya las señales de que la situación está al borde se va a dar en la segunda parte de los 80. El acontecimiento que lo visibiliza es la caída del muro de Berlín. Ahí, y la reunificación de Alemania, que se va a dar en el 90,
va a dar pie a que el bloque del este está entrando en una férrea decadencia. ¿Sale? Y eso va a permitir la instalación de un nuevo orden que es el que actualmente rige a la sociedad y que va a ser la globalización. Cuando hablamos de globalización, estamos hablando de una integración, de una conexión mundial entre el mundo a través de la economía. Esto implica el fortalecimiento de organismos internacionales, como la ONU, por ejemplo, instituciones bancarias también internacionales, como lo es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y el consorcio de las multinacionales. Cuando la globalización se va a ir construyendo a partir de la formación de tratados de libre comercio, o sea que a medida que los países que anteriormente tenían una economía comunista logran cambiar de modelo, luego se meten a una región, a un área económica común. No me acuerdo cuál es, Maritza. Déjate en investigo, pero no me acuerdo cuál es. Y bueno, después de 1991, la globalización es la que va a imperar. Tenemos algunos conflictos, digamos, incipientes, como la Primera Guerra del Golfo, que se va a desatar en el 91, o la Guerra de los Balcanes, pero esto ya es otro orden. En geografía ahondaremos un poquito más en este relajo de lo que es globalización y neoliberalismo, así como otras cosas como países industrializados, inindustrializados y demás relajos parecidos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran agregar? Por ahí si quieren saber un poquito más sobre la globalización y cómo están las cosas en la actualidad, bueno, desafortunado, afortunadamente hay mucho material. Yo les puedo recomendar. Es que esos libritos me los leí en un círculo de lectura que organicé y la verdad es que sí sirven para entender lo que está pasando. Ahorita se los digo, espérenme. El rechazo de las minorías, que también es un estudio sociogeográfico, está muy bueno y es de un sociólogo indio, que habla cómo la globalización va a golpear fuertemente lo que es las relaciones sociales. La sociedad de consumo de Jean Baudrillard también es muy, muy buena. Se implica ver qué onda con el consumismo. Y me parece que algo que también es importante que chequen es la sociedad del cansancio. Todo eso se puede sintetizar en un libro que también se los voy a enviar al grupo. Que bueno, no es obligatorio que lo lean ahorita, pero sí les puede servir de base para entender su contexto actual. También para llegar con mejores tablas a la carrera. El autor de La Sociedad de Cansancio es de un filósofo coreano alemán llamado Byung-Chul Han. También ese se los voy a pasar al grupo. Reitero, no es lectura obligatoria, es nada más para que entiendan mejor el entorno que viene con la globalización. Y por ahí hay uno de Zygmunt Bauman, que ese no lo tengo aquí en el celular, por eso no se los comparto. Que se llama Globalización. Híjoles, qué churros son. Ya me lo encontré en la web, entonces ese también se los voy a compartir.
Bueno, creo que con esos tienen para poderse divertir un rato si les interesan las ciencias sociales y pues cómo andan las cosas en la actualidad. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho su asistencia. Con esto finalizamos la parte de lo que es Historia Universal. Ojalá que haya sido de su provecho y pues nos vemos, los que quieran acompañarme a Geografía en un ratito. Y los que no, pues el día miércoles, que reitero es el examen. Día de examen, por favor, traten de asistir la mayoría. Y el día jueves sería de repaso, para empezar la siguiente semana con Historia de México. ¿Sale? Que tengan una excelente tarde y un buen inicio de semana. Muchas gracias, profe, igualmente. Hasta luego, gracias.